jugando con el concepto de legalidad, decir, si el precio para que pueda continuar esto es amnistiar lo que pasó en 2017, concluyamos que el Estado está pagando un alto precio. ¿Cómo puedo compararlo con lo que está pasando ahora si lo primero que dicen los representantes de los amnistiados, Junts y Esquerra, es subir a la tribuna y decir, nos acordamos de todos, de quiénes fueron, del juez Llarena, del juez Marchena? No tiene nada que ver. El referéndum de la OTAN no era un incumplimiento de promesa electoral, era lo contrario, era el cumplimiento de una promesa electoral. Que por eso digo, ¿cómo puede el señor Sánchez comparar algo que es literalmente lo contrario a lo que él está haciendo? Bueno, chicos, estamos hoy con el señor Lammata de la Hemeroteca del Buitre. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues sobre todo, aunque quizá no sea muy navideño, pero me voy a meter voy a abusar de su ventana para un poco hablar de algunas matizaciones históricas a una cosa, usando de percha al señor Piqueras, al señor presidente del gobierno. Y si me paso de viejo joven, se me saca usted la porra y me hace callar, como que hará bien como se hace con los guiños del retiro. ¿Sabe que me han criticado algunos diciendo que qué paciencia tuvo usted? Digo, no tiene palabra la generosidad. Hay una cosa que no me gusta del señor TVH, porque te liaste a hablar y él esperaba pacientemente mientras tú ahí no parabas. Digo, la próxima vez dosifica, que es la casa de otros. Es como el que entra en tu casa, se te pone la sopa, toma un poco. Y se dice, gracias, era un poco, no que te cogieras el plato entero. Así que hoy vengo a dosificar. Vale, no, yo me lo pasé muy bien. Pedro Piqueras acaba de abandonar los informativos de Telecinco. Momento histórico. Supuesto, se va un histórico presentador de las noticias, que además es como una de las grandes banderas de las cadenas, ¿no? El que presenta las noticias es algo así como tu buque insignia. Como el yerno ideal también, es porque ha jugado lo mismo que el señor Matías Prat, un poco a quedarse un poco al margen del barro, digamos, que han entrado otros, aunque yo tampoco llego al extremo de lo que dijeron en la entrevista a la que estoy haciendo referencia, en una parte que nos falta recordar, donde decía el señor Mejide, ¿y usted nunca se ha posicionado con ni unos ni con otros, tal? Pues yo no quiero tal. Bueno, eso sería muy matizable, quiero decir, si te nombra editor de Telediario, doña María Antonia Iglesias, y luego el señor Zapatero te nombra director de Radio Nacional de España, no estoy seguro de que si tuvieras realmente una posición, digamos, tan equidistante, hubieras tenido esos cargos, pero es una... ¿Pedro Piqueras tuvo esos cargos? Sí. ¿Qué cargos son? Uno fue en la etapa del señor don Felipe González, doña María Antonia Iglesias le puso de editor de Telediarios. Vale. Cuando era directora de informativos, doña María Antonia Iglesias, que es un ejemplo de objetividad y equidistancia en el periodismo español. Y luego, nada más llega el señor Rodríguez Zapatero al poder, en el año 2004, le nombra director de Radio Nacional de España. Ok. Y lo primero que hace el señor Piqueras es despedir a todos los tertulianos de Radio Nacional de España, porque dice que en las tertulias de radio, en Radio Nacional, en la radio pública, no debe haber de opinión, que debe haber únicamente información y quitar fuera la opinión. Ok. Para que tenga usted el contexto, en su momento, el gobierno de Zapatero llega en marzo, con un equipo de Radiotelevisión Española que va a durar como poco hasta junio. Y hay unas elecciones europeas muy poquito después. Y no va a dar tiempo al cambio, que llegará en septiembre. Por eso en ese momento el señor Piqueras dice, quizás estas tertulias, que no son precisamente favorables para el PSOE, porque están todos los de la otra cuerda, don Carlos Dávila, doña Curri Valenzuela, don Justino Sinova, pues mejor van sobrando y que salgan todos por la puerta. Yo he hablado con todos ellos, me guardan todos un gran cariño del señor Piqueras. Y luego... ¿Un cariño irónico, quizás? Quizás. Y llega septiembre y vuelven las tertulias de Radio Nacional de España. Ya eso de no cabe la opinión ya vuelve a caber, pero ya en otra línea, ¿no? Y entra pues el señor Sopena y otro tipo de tertulianos. Pero digo que es cierto que es alguien que no ha sido nunca nada visceral en sus planteamientos, pero yo al menos no le tengo por alguien equidistante como pudiera ser. Es que tampoco creo que mucho haya, pues no sé. El señor Matías Prats se ha metido menos, que yo sepa, en este tipo de historias, aunque al final es muy difícil pretender ser un muñeco inmaculado en el mundo del periodismo español. Pero no voy por ahí, aunque esto es un prejuicio de mi maldad. Mi maldad va por otro comentario que le hizo en esa entrevista y que me permito compartir con usted, porque me parece negativo, 1, el planteamiento, 2, la intencionalidad, y 3, las ramificaciones que supone el oír un alegato en estos tiempos sobre lo que entiendo que es la forma de entender el incumplimiento de promesas electorales. A ver. Porque casi diría que creo entender que el planteamiento es que viva el incumplimiento de promesas electorales. Y me sorprende que
nadie había dicho nada, porque digo, esto merece hacer algún comentario, y digo, casi que lo voy a hacer en la ventana del señor UTBH si él me deja. ¿Estás de acuerdo con la ley de amnistía? ¿Crees que hace bien al país? Vamos a ver, yo creo, te voy a decir una cosa, yo soy partidario de la ley de amnistía desde antes de esto. Yo soy partidario de la amnistía. Yo creo que la amnistía había que llegar a ella. Tal vez como un acto magnánimo de un gobierno establecido y con buenas relaciones con la oposición, que dice, oye, ya llega el momento de acabar con esto, porque hay que entenderse. En ese sentido, soy partidario de la amnistía. La palabra en un momento determinado, o mantener un tipo de opinión en un momento determinado, dice el político, el príncipe debe cambiar de opinión cuando esa opinión dada le venga mal a él o al país, dice, o cuando ya no haya sentido para mantener aquella palabra dada. ¿No? Bueno, Suárez cambió de opinión muchísimo, ¿no? No se ha sacado, pero no se ha dicho. Pero no solo porque legalizó al Partido Comunista, que es lo que se ha dicho ahora cuando Pedro Sánchez ha cambiado de opinión o ha mentido, lo que cada uno diga, ¿no? Pero Adolfo Suárez cambió de opinión radicalmente. Adolfo Suárez era ministro secretario general del movimiento, que se olvida, era el ministro del Partido Fascista Español. Y era así, con camisa azul, etcétera, etcétera. Y de pronto es el tío que da un vuelco y trae la democracia al país junto con el rey. Entonces dices, oye, qué bien que haya cambiado de opinión, ¿no? Pero nos vino bien que cambiara de opinión y que trajera la democracia. Yo creo que sí. La política muchas veces lleva esos cambios porque son buenos para el país. Ostras, ¿eh? Yo nunca he visto semejante alegato en favor de qué bien está que los políticos incumplan sus promesas. Y qué bueno es para el país. Yo no había escuchado este corte de Piqueras hablando de la amnistía como si fuese... Vamos, es que está poniendo a Pedro Sánchez a la altura de Suárez, que a lo mejor Suárez en sus tiempos pues tenía a sus críticos, pero sí es verdad que ha quedado en la historia como un político de Estado, ¿no? Y entonces está poniendo un poco a Pedro Sánchez en esa misma posición. Curioso. Yo, lógicamente, en mi gusto por viajar por el tiempo, tengo mucho que matizar de esa comparación que está haciendo, pero voy a entrar antes en una premisa que es más su terreno que el mío, porque además yo le tengo a usted etiquetado, y usted puede replicar si no de correcto, como alguien muy cercano a muchos principios liberales. Entonces, vamos a suponer que tiene razón el señor Piqueras y esto es una cosa por el bien del pueblo. Pues entro en el terreno de la opinión, que no es tanto mío, que el mío es la hemerografía, pero se lo invito porque creo que usted puede ampliar más en esto que yo. Si quiero entender su razonamiento esto es bueno para el pueblo y por lo tanto vale que nos incumplan cuando es bueno para nosotros. Y entonces la pregunta es, vale, es bueno y entonces si es tan bueno para nosotros, ¿por qué no se dijo en campaña? Oye, si me votáis, haré esta amnistía y conseguiré que todos seamos amigos y nos abracemos como hizo el señor Suárez o como hizo el señor González. No, se dice, no, se oculta. Y la única explicación que se me ocurre es que, claro, es que el pueblo es tonto. Claro, el pueblo es tonto. No sabe que las cosas que son buenas para ellos... Y hay un entes superiores, que políticos... es Pedro Sánchez y Piqueras... Y saben que esto es bueno. Entonces dices, ustedes no son capaces de entenderlo. Entonces, dejen que les mienta y ya en un futuro verán cómo tenían razón y que esto fue bueno para el país. Claro. Creo entender que va por ahí. Por eso, no sé si el razonamiento me parece positivo, incluso si comprara su discurso de que esto es bueno para el país. Es decir... A ver, probablemente no sea el razonamiento que ellos quieren comunicar, porque sonaría demasiado soberbio y por lo tanto poco friendly para la posición que a él le gustaría tener, pero yo creo que es lo que trasciende, ¿no? De sus palabras. En plan, vosotros sois estúpidos, déjame que los mayores, ¿vale? Y no los niños, los infantes, la masa boba, nosotros ya elegimos por vosotros y os decimos lo que es bueno, y en este caso, lo bueno es la amnistía. ¿Vale? Lo bueno cuando seáis es mayores lo entenderéis. Eliminar el imperio de la ley durante 10, 12 años en Cataluña en las cuestiones que a nosotros nos interesen. Por cierto, yo creo que yo si fuera el señor Sánchez se lo agradecería. O sea, yo desconozco si el señor Sánchez le llamó después de la entrevista y dijo muchas gracias, tío, pero yo en su lugar lo hubiera hecho. O sea, yo creo que se ha merecido por lo menos algún tipo de agradecimiento. Pero además es que usó unos argumentos muy parecidos a los que usó el propio presidente del gobierno, que ya sería casualidad en la entrevista que le hizo el señor Pablo Motos, que solamente usted se acuerda, cuando también se comparó con el señor Suárez y también con el señor Felipe González. Es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar. Adolfo Suárez mintió cuando dijo que no iba a legalizar el Partido Comunista de España y luego lo legalizó. No solo no soy comunista, sino que rechazo firmemente su ideología como la rechazan los demás miembros del gabinete que presido. Felipe González mintió cuando dijo
que la OTAN de entrada no, y luego provocó un referéndum para entrar en la OTAN. No queremos la integración de España en la OTAN tampoco por razones de política exterior. Para mí, y después de 5 años como presidente del gobierno, Pablo, lo que le puedo decir es que eso no es mentir. Claro, eso lo decía, me parece curioso porque esto Pedro Sánchez lo decía al mismo tiempo que rechazaba la amnistía como algo que estaba fuera de todo principio. Eso lo dice por los indultos. Claro, esto aquí estaba justificando los indultos. No la amnistía. Aquí todavía decía que la amnistía, por supuesto que no, que era únicamente, se refería, comparaba su cambio con los indultos con los cambios de los señores González y Suárez de los que pretendo hablar. Pero no deja de ser curioso que usted bien sitúa allí que aquí nos ocultaba el siguiente cambio, que ya tenía Había otro cambio que no estábamos preparados para, ¿sabes?, digerir. Un cuarto que sería, para los que sean navarros, lo de Pamplona, que sería el cuarto que ha venido después, porque también había dicho el PSOE navarro que nunca haría a ningún alcalde con los votos suyos, pero ese tema lo excluyó hoy, pero que no sabemos, como cada ristra aparece alguna nueva, igual nos sorprende con alguna más, porque... Claro, yo creo que es más fácil un poco tragar con todo lo que propone aquí Pedro Sánchez si aceptamos la premisa de Piqueras de que lo hace por nuestro bien. En el momento en el que uno acepta que algo lo hacen por su bien, yo creo que así es más fácil. De alguna manera que se consumen estas cosas y que uno no se sienta traicionado por ello. Lo que pasa es que este razonamiento del señor Sánchez y del señor Piqueras parece omitir algunos detalles, al margen de que ahora voy a retroceder en el tiempo a esas fechas que citan, pero parece que obvia el detalle de que yo sepa, ni el señor Suárez ni el señor González hicieron campaña en esa legislatura en la que hicieron esas cosas diciendo que no lo iban a hacer. Y lo ves que es más importante que el cambio de opinión no pareció estar vinculado a ningún apoyo en ningún tipo de investidura, pero parece que a lo mejor es un detalle que consideran secundario. Es decir, no dijo el señor Adolfo Suárez no voy a legalizar el Partido Comunista nunca, y después dijo, oye, a cambio de que me apoyes la investidura, pues cambio de opinión y sí legalizo el Partido Comunista. Claro, pero Adolfo Suárez no fue presidente gracias a los votos del Partido Comunista que legalizó para obtener sus votos, para obtener la presidencia. El Partido Comunista votó en contra. O sea, aunque sea negativo, el Partido Comunista votó en contra de la investidura del señor Adolfo Suárez, porque decía que le respetaba mucho, pero que su ideario era diferente. Pero vamos a entrar en ese tema. El señor Suárez, ¿dónde prometió esa historia del Partido Comunista? Y luego entra algo que me interesa mucho más, que es comparar la amnistía de entonces con la de ahora, que también se está haciendo mucho estos días. Cuando el señor Suárez llega a la presidencia, anuncia que su objetivo es convocar unas elecciones donde pueda haber muchos partidos, por primera vez en España, y unas primeras elecciones parlamentarias. Y es verdad que una reunión de militares, los militares dicen, oiga, pero en esos partidos está incluido el Partido Comunista, que estamos en la etapa de la Guerra Fría, el comunismo, pues como hermanos de James Bond, eran como, el militar español era el que se sentía triunfador del comunismo, porque su interpretación era que la Guerra Civil Española era una gesta histórica contra el comunismo, pues y en esa reunión de militares es donde presuntamente el señor Suárez dijo, no se preocupen, que el Partido Comunista no será incluido en estas elecciones, y luego llegará la Semana Santa y si será legalizado por decisión del rey y también del propio Suárez. En una ocasión le preguntaron al señor Suárez sobre esta hipotética mentira o engaño y por lo menos veamos qué versión daba él de este tema. Porque hay un punto que quizá lo hace poco equiparable a la situación actual, que el señor Suárez decía, yo no cambié de opinión, cambió el Partido Comunista. Que usted engañó a los militares en ese momento. ¿Era imprescindible hacerlo? Usted da por supuesto que los engañé. Eso no engañé a nadie. Y cuando un general me preguntó, y tengo la grabación yo también, un general me preguntó si también se iba a legalizar el Partido Comunista. Dije, con los actuales estatutos del Partido Comunista no se puede legalizar. Al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado. No sé si ha visto el montaje, era el señor Suárez, lo que argumentaba la señora Milá, es, yo no considero que haya mentido. Yo lo que dije es su versión. Suelen entrar a muchos que no se la compren, pero la versión que él decía es, yo lo que dije es, no legalizaré el Partido Comunista con los actuales estatutos del Partido Comunista de España, según él los que tenía en el año 75, 76. Y como el Partido Comunista cambió sus estatutos y dijo, acato la unidad de España, acato la bandera de España, y hace el señor Carrillo ese acto donde dice, a partir de ahora reconocemos la bandera rojigualda, entiende que ahora sí se puede. En su versión, que igual estoy siendo muy generoso con él, pero la versión del Duque de Suárez era, yo no cambié de opinión. Cambió el Partido Comunista porque se adaptó al modelo de democracia parlamentaria que yo
defendía. Y que luego al Partido Comunista se lo han recriminado desde ciertas vertientes de la izquierda actual. Por ejemplo, Pablo Iglesias, yo se lo he escuchado alguna vez, como que aquello fue una traición, ¿no? Esa especie de viraje al comunismo europeo. Eurocomunismo se llamaba acomodado entonces. Dentro de las democracias liberales y demás. Es algo que... con lo que es muy crítico una muy buena parte de la izquierda actual. Esa fue una estrategia que hicieron 3 partidos, que eran el Partido Comunista de España, el Partido Comunista de Francia y el Partido Comunista de Italia, que fue el que llegó más lejos, fue el primero que le quita la palabra comunista a la definición del partido, que se llamó el eurocomunismo, que era decir, nos tenemos que desvincular de los señores del Este. Para que la gente no piense que si gana estas elecciones, hará un modelo como el que hay en el Este. Pues dejamos claro que no, que haremos un modelo, pues como al final nunca han ganado, pues nunca lo han podido demostrar, pero por lo menos nuestro discurso ya no va a ser defender un sistema como el que hay allí. Que, por cierto, yo creo que a estas alturas, cuando ya no hay no creo que lo sostenga ya nadie. Pero bueno, aún así algunos lo ven efectivamente como una traición, como, oh, qué vergüenza. Y dices, bueno, ¿cuál era tu modelo? ¿Seguías en serio defendiendo un modelo aplicable en la península ibérica de lo que se aplicaba en Hungría o en Polonia? Pero lo que quiero decir es que trasladando a esto, sería el equivalente a que el señor Pedro Sánchez hubiera dicho, no he cambiado yo de opinión, les he amnistiado porque ellos han cambiado. Y entonces sacamos la intervención de la señora Miriam Nogueras del otro día y vemos, sí, han cambiado mucho. Ya se nota efectivamente que hay otro talante diferente al que tenían en 2017. De ahí que ya por pronto esa premisa me impide a mí hacer la equiparación de los señores Sánchez y Piqueras a igual que lo que pasó. No sé si usted se la compra. No, hombre, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Efectivamente, yo no sé hasta qué punto cambió o no cambió, o era honesta esa explicación del señor Adolfo Suárez a la hora de justificar el cambio de opinión o el cambio del propio Partido Comunista para justificar esa contradicción que se le habría encontrado. Pero desde luego no serviría para justificar a Pedro Sánchez a la hora de justificar su cambio de opinión con respecto a la amnistía. Aparte que, como hemos dicho, Adolfo Suárez no ganaba los votos del Partido Comunista ni necesitaba los votos del Partido Comunista para gobernar. Y sin embargo, Pedro Sánchez sí necesitaba los votos de los amnistiados para gobernar y es de hecho el precio que tiene el gobierno que tenemos ahora. No voy a dejar pendiente el tema de la OTAN porque quiero luego pillarlo, pero hay un tema que también me interesaba mucho y va unido a esto, que es, se está haciendo una comparación con las amnistías. Ya que parece que esto es inevitable y que vamos a tener en breve la amnistía 2023-2024, se está comparando con la única amnistía que ha habido en la historia reciente de España, que es la amnistía del 77. Tiene bastante gracia, por cierto, que la amnistía del 77, hasta hace relativamente poco, era una palabra denostada por el mismo sector político que ahora la está elogiando. Porque hasta anteayer la amnistía se estaba vendiendo como poco menos que el borrón y cuenta nueva para impedir que se investigara la memoria histórica. Ese era el argumento que se decía, que por culpa de la amnistía no se podía juzgar a crímenes como los del señor Billy el Niño y demás barbaridades por culpa de esa asquerosa amnistía. Y creo que aún no lo han borrado y podrán ver en el diario público toda una lista de reportajes contra esa amnistía que decían que habían hecho los franquistas. Ahora, de repente, vuelven a reivindicarla como qué buena amnistía, pues una amnistía tan bonita como la de entonces. Y va, ahora sí os gusta la de entonces, porque han ido cambiando. Pero yo quería un poco retrotraerme a ese debate, el de la amnistía del 77, para ver si es atinada la comparación o no, y porque fue una negociación bastante complicada. La amnistía del 77 se hace tras las elecciones del 77. Las elecciones son el 15 de junio de 1977, son las primeras elecciones que se hacen, y era una promesa electoral que tenían prácticamente casi todos los partidos. En ese momento, el eslogan del PSOE era sí a la amnistía y a la autonomía, ¿no? También el eslogan de los nacionalistas catalanes, los nacionalistas vascos, todos la querían un poco, era como la condición para empezar. El primer paso de ese parlamento, de esas, digamos, cortes que en la práctica fueron cortes constituyentes, es que haya una amnistía. Y entonces ya empezamos a raíz de eso. Y hubo una interesante negociación sobre a partir de cómo hacerla y cómo tenía que serla. De hecho, hubo bastantes borradores. Fíjese, el primer borrador que se presentó en las Cortes decía que tenía que ser una amnistía que dijera quedan anulados todos los procesos por crímenes de motivación política anteriores al 31 de diciembre de 1976, incluyendo todos los asesinatos cometidos por motivación política. Digamos, fue la primera redacción que se estaba haciendo. Incluso antes de las primeras elecciones estaba ya pensando cómo lo podían hacer. Si hacían esto incluía
todos los atentados que hubiera cometido ETA y el Grapo. Aparte de todas las causas políticas, porque recordemos que ser del Partido Comunista era delito, y ser de Comisiones Obreras era delito, y ser del Partido Socialista, según en qué condiciones, podía ser delito. Y alguien que había colaborado, prestado su casa o había retirado pasquines, tenía procesos judiciales abiertos. Era 1, para que los que hubieran sido condenados quedaran libres; 2, para que los que tuvieran procesos abiertos quedaran parados. Es decir, aquí, literalmente, borrón y cuenta nueva. Toda causa que tenga que ver con algún tipo de naturaleza política queda borrada, pero incluyendo los asesinatos. Esa es la parte que es bastante más bestia. Piense que en ese momento hay un juicio por un magnicidio que nunca se va a celebrar. El juicio Carrero Blanco, claro, por haber asesinado al señor Carrero Blanco, al chofer y al guardaespaldas, estaba incluido aquí. Es decir, nunca va a haber un juicio. Esa gente en libertad. Wilson, Pérez de Otegui, de afuera, todos libres. La matanza de la calle Correo. Quiero decir, ¿sabe usted que hubo un atentado muy bestia en Madrid de ETA en el año 74? Que hubo algún miembro del Partido Comunista que echó a Santiago Carrillo porque colaboró como Eva Forest, y era para atacar a un grupo era una cafetería que frecuentaban policías, pero ese día había una boda y eran todos civiles. Y les volaron a todos. Ese crimen, imagínense lo que es decir a los padres de, oye, que no va a haber juicio por esa historia. Porque es que piense que la amnistía es importante, la democracia, y se lo tragaron. Eso estaba incluido en la amnistía. Pero había un problema, que es que entre esta fecha y las primeras elecciones de 15 de junio del 77, ETA había seguido matando. Claro. Y el PNV dijo, es que quiero incluir también a esos. O sea, el asesinato de Araluce Villar o de Javier Ibarra, que se produce el mismo día de las elecciones del 15 de junio, eso también quiero que lo incluya la amnistía. Y si no, el PNV no participa en estos pactos de la Moncloa y tal, nos desentendemos. Lo cual era bastante fuerte. Y para que oiga usted alguno de los discursos de la época, escuchemos, por ejemplo, cuando el que entonces defendía en nombre del gobierno la amnistía era el señor Arias Salgado, que aún sigue vivo, que luego se iría al Partido Popular, pero en ese momento era el secretario general de UCD, y así defendía en el Parlamento la amnistía del año 77. La amnistía es el presupuesto ético-político de la democracia, de aquella democracia a la que aspiramos, que por ser auténtica no mira hacia atrás, sino que fervientemente quiere superar y trascender las divisiones que nos superaron y enfrentaron en el pasado. Y atreverme a manifestar que la amnistía es total para nuestro pueblo. Y entiendo que ello es así porque el artículo 1, apartado 1A, tiene efectos sobre todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado. Me impacta este último, señor Chiqui Venegas, cualquiera que fuese su resultado, por lo que está ahí dentro. Está incluyendo también incluso aquellos que se cargaron a un policía, al matrimonio que se casaba en la calle Correo, cualquiera que fuese su resultado. No se ha visto con la perspectiva, evidentemente no tiene nada que ver nuestra mentalidad de ahora con la mentalidad que había en el año 77, pero le invito a una primera reflexión, por si quiere hacerla, de lo que llevamos de comentar. Hombre, yo lo entiendo hasta el punto de que estamos hablando de que es una amnistía que se produce en un cambio de régimen. Es decir, si en algún momento tiene sentido una amnistía, es cuando, por ejemplo, se puede pasar de una dictadura a una democracia, porque entendemos, claro, ya es que, pero también si me hablas de incluir atentados en los que han puesto una bomba y han muerto 6, 7, 8 civiles, pues ahí yo no sé si, desde luego con la moral de 2023 sería muy complicado justificar que efectivamente unos descerebrados que han puesto una bomba en un sitio y se han cargado a chorrocientos personas y entre ellos muchísimos civiles, pues no deberían ser juzgados porque estamos aquí todos para darnos la mano y demás, sobre todo habida cuenta de que estas personas seguían matando. Es decir, no es que dijesen, oiga, ha sido una cuestión que pasó durante la dictadura, en el momento que pasamos a una democracia vamos a utilizar los caudales democráticos para seguir. No. Es que esta gente decía, no, a nosotros nos suda los cojones lo que hagáis, nosotros vamos a seguir matando hasta que se reconozca la República Independiente del País Vasco, lo que cojones sea. De hecho,
esto fue algo que aplaudió de una manera totalmente infame Pablo Iglesias en una Ricotaberna cuando dijo que ETA había entendido que lo del 78 era tremendo timardo, ¿no? Y que ETA había dado buena cuenta. El candado de la transición, ¿no? Claro, claro. Ellos se dieron cuenta, era una manera que tenía de elogiar a la banda terrorista desde una Ricotaberna antes de presentarse como un moderado candidato de Podemos... ¿Cómo era? Pero es socialdemócrata. Socialdemócrata, se volvió luego. Efectivamente. Queremos ocupar el espacio socialdemócrata. Hubo una parte muy curiosa de la redacción. Cuando proponen esto, también quedan anulados todos los procesos por asesinato cometidos hasta el 15 de junio del 77, se dan cuenta de que han metido la pata en un problema, que es la matanza de Atocha. Que si hacían esto, estaban amnistiando a los asesinos de Atocha, que son un grupo de fascistas terroristas que asesinan a un grupo de abogados del Partido Comunista a principios de 1977, la Semana Trágica. Y claro, dicen el Partido Comunista, vale, una cosa es amnistiar a etarras, pero amnistiar a los fascistas de la matanza de calle Atocha, eso no. Por ahí no pasamos. Y entonces la redacción tuvieron que hacerla así, que era, también quedan anulados todos los procesos por asesinatos cometidos hasta el 15 de junio de 1977 que se hayan producido en defensa de la democracia o la autonomía de pueblos. Eso se hizo expresamente para dejar fuera a los 5 fascistas de la matanza de Atocha. Que es interesante porque esto está provocando una cosa, que es que el Parlamento español, elegido ya en democracia, decía que ETA había matado en defensa de la democracia o de la autonomía de los pueblos. Hombre, de la autonomía de los pueblos sí que entraría. De la democracia, complicado. Claro, y eso provoca que, por ejemplo, el propio Chiqui Benegas, que era entonces el señor que era el líder del PSOE en el País Vasco, o el que entonces era el abogado principal de Terras que había en aquella época, que era el señor Vandrés, el discoteto de Esquerra, claro, digamos, bueno, pues en el Parlamento han reconocido que ETA había matado por la democracia. Escuchemos a ver algunas de sus intervenciones. Siempre que el móvil haya sido el restablecimiento de las libertades públicas o la reivindicación de la autonomía, circunstancias estas que concurren en todos los militantes vascos susceptibles de ser amnistiados. Yo voy a emplear expresiones mías. Cuando en 77 se dio la ley de amnistía por el primer Parlamento Democrático español, se dio una amnistía a aquellos que habían luchado por favorecer la democracia y la autonomía de sus pueblos. Y todos aquellos delincuentes que yo había defendido, y digo delincuentes entre comillas, salieron a la calle liberados. El pueblo español, pues, a través de sus representantes, reconoció que aquellos militantes de ETA que yo había defendido no eran unos delincuentes, sino eran hombres que habían luchado por la democracia, por la libertad y por su pueblo. Ah, bueno. Ah, vale. Claro, eso es lo único que quizá, por ejemplo, los familiares, los padres, por ejemplo, de la chica que se casaba en la calle Correo, igual no lo verían así. Y ahora, visto en perspectiva, también ponerse a juzgar estas cosas, pero es difícil de digerir. Toda la monografía tiene siempre esta contradicción, ¿eh? Tampoco vamos a ocultar que estamos con la mirada de 2023 de nuestra generación, pero que es curioso lo que era la amnistía de entonces y las contradicciones que afrontaba. En ese momento la amnistía seguramente... estamos hablando de que prácticamente todo el Congreso de los Diputados está a favor. Bueno, vamos a poner, hay una excepción que ahora le diré a ella, pero quizá que mejor resume. A mí lo que me parece más feo, por ejemplo, es esto que me ha dicho de no, ponemos esto para dejar fuera a estos, porque estos terroristas no nos caen bien, pero estos terroristas sí nos caen bien, entonces queremos a estos terroristas. Los asesinos fascistas se quedan fuera, los asesinos etarras se quedan dentro. Claro, a mí esto es o entendemos que hay unos crímenes lo suficientemente repudiables como para que no se amnistíen independientemente de la causa virtuosa que tú creas defender, o sea, es lo típico, la frase de aquí follamos todos o la puta al río, ¿sabes? O todos o ninguno, pero esto de este sí, este no, este asesinato es político pero me gusta, y este es político pero me parece más feo, este es un luchador por la democracia, este es este otro, no sé, amigo. Si se amnistía, se amnistía, y si no se amnistía, que yo a lo mejor ahora, desde el prisma de 2023, lo que yo diría es, a ver, si usted ha entrado en un sitio y ha matado a sangre fría a unos abogados y tal, usted va a la cárcel. Si usted ha puesto una bomba y se ha cargado a unos civiles, porque usted va a la cárcel. No, pero yo lo hacía por la liberación de los pueblos, ya, me da un poco igual. Una de las intervenciones más recordadas de ese debate fue la del portavoz del Partido Comunista, que en ese debate no fue el señor Santiago Carrillo, porque él quiso que fuera el señor Marcelino Camacho. ¿Por qué?
porque había estado muchos años en prisión. Entonces era muy simbólico que salía a defender la amnistía quien se había chupado 8 años en la cárcel y tenía compañeros como Sánchez Montero que se habían chupado 10. O sea, quiero decir, era algo bastante simbólico y él va a defender la amnistía. Amnistía que luego, años después, el sector político que llamaríamos a la izquierda del PSOE, que sabe que ahora, si es a la derecha del PP, se llama ultraderecha, si es a la derecha del PSOE, se llama a la izquierda del PSOE, ¿sí? Pues así lo defendía el que en ese momento estaba a la izquierda del PSOE, que era el señor Marcelino Camacho, y la defendía de esta manera. Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? Nosotros, precisamente los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, pues bien, nosotros hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso. Yo lo primero que resalto de esta intervención del señor Camacho es que quiero entender que la idea es dos bandos. Es decir, hemos cometido errores los dos, nos hemos matado los unos a los otros y ahora toca mirar hacia adelante. Que repito, no tengo claro que sea ese el planteamiento ni de Junts ni de Esquerra. Si estamos buscando a comparar una amnistía tan importante en la historia de España como esa con lo que se está tramitando ahora en el Congreso Español. No, de hecho, lo ha dicho usted antes, que la intervención del líder de la oposición, don Alberto Núñez Feijóo, venía así a preguntar, no sé si fue a Bildu o fue a los de Junts, creo que fue a los dos. Oiga, ¿ustedes ya han acatado las reglas constitucionalistas? ¿Ustedes van ya a formar parte de esto que todos entendemos como Estado de Derecho, España y demás? Y los otros claramente respondieron que no, que ellos estaban ahí siguiendo con su lucha y sus historias y bueno, desde luego el discurso que tenía en este caso el Partido Comunista es muy distinto del que podemos escuchar en Junts o en Bildu. Uno de los discursos más recordados de ese debate de amnistía de 77 fue el del que entonces era presidente del PNV, bueno, no era todavía, pero el que era el líder, el hombre fuerte del PNV, el señor Xavier Arzallus, y que habla claramente de la palabra que ahora sería maldita, habla de la palabra olvido. Y él no la está vendiendo como algo negativo, curiosamente, la está vendiendo como algo positivo. Pero vuelvo a lo mismo que decíamos del señor Camacho. Está hablando en plural, está como diciendo, todos tenemos cosas que olvidar aquí. Que seguramente, si no tiene en cuenta lo que ha sido la historia de España en el siglo XX, podía tener razón. Felicitándome de que en este texto, efectivamente, ningún vasco quedará en la cárcel o en el exilio. Porque hay que recordar, aunque sea, y así lo desearía por última vez, que aquí nos hemos reunido personas que hemos militado en campos diferentes, que hasta nos hemos odiado y hemos luchado unos contra otros. Y esto que pasa en este hemiciclo, donde se sientan gentes que han padecido largos años de cárcel y de exilio, junto a otros que han compartido responsabilidades de gobierno y de gobiernos que causaron esos exilios o esas cárceles, es la imagen de la realidad de nuestra sociedad. Y si nosotros somos representantes y cauce de esa sociedad, hemos de ser también el ejemplo de la misma con nuestro mutuo olvido. No vale en este momento aducir hechos de sangre, porque hechos de sangre ha habido por ambas partes, también por el poder, y algunos bien tristes, bien alevosos. Ni cabe hablar de terrorismo, porque terrorismo ha habido por ambas partes, puesto que si terrorismo es la imposición de una política por el terror, lo ha habido también por el poder. No encontrarán ustedes una imagen mejor de terrorismo que esa. Olvidemos, pues, todo. Ostras, a ver, es que yo lo que entiendo es que la amnistía del 76 estaba planteada con una voluntad, ¿vale?, entre distintas fuerzas de muchas inclinaciones políticas, con una voluntad de mirar hacia adelante y hacer borrón y cuenta nueva, pero dentro de un marco común para todos.
O sea, a mí me da la sensación de que la amnistía de ahora, más que emular lo que pasó en esos años, parece que es como casi un catalizador de la división todavía más pronunciada que la que estábamos viendo en estos tiempos. Lo más llamativo por cierto, todas las intervenciones están relatando algo que no se cumplió. O sea, lo que tiene sentido de todas las intervenciones es que todos pensaban, y yo creo que lo pensaban en serio, que era el fin de ETA. Es decir, bueno, pues claro, ETA está matando, damos la amnistía, vaciamos todas las cárceles y ya ETA dejará de matar. Y por eso tiene sentido lo que acaba de decir el señor Arzallus de todos han matado, todos han cometido sangre, pues olvidémoslo todo. Y yo creo que ellos de verdad pensaban que ETA iba a dejar de matar haciendo esto. Ya le adelanto que algunas personas que fueron literalmente amnistiadas, como el señor Santiago, como Santiago Aróspide, que fue el que puso la bomba en Hipercor, el que ordenó la bomba en Hipercor, o el señor Francisco Mujica Garmentía, que fue el que puso la bomba que mató a 5 niñas en Casa Cuartel de Zaragoza, estaban entre los amnistiados. Y no les ayudó en absoluto a ir a mejor vida, con lo cual es bastante triste esa parte de cara a la historia, es decir, se amnistió a personas que luego pues no parece que su voluntad fuera precisamente de reconciliación. Pero entiendo el planteamiento, porque era un planteamiento, no es yo digo, usted lo ha hecho mal y ahora se arrepiente ante mí, que podría haberlo hecho. La izquierda tenía mejor motivos para presentarse con superioridad en el tema de la democracia, pero su actitud no es esa, su actitud es olvidemos todo. Con lo cual, implícitamente están reconociendo que en su historial también tienen cosas chungas. En historial, digamos, del antifranquismo o de lo que pueda haber antes, como pueden ser los Grapo, los FRAP, etc. Con lo cual, están haciendo, vale, en España han matado la izquierda a la derecha a los nacionalistas, con lo cual, borrón y cuenta nueva. Hoy nadie compraría lo que acaba de decir el señor Arzallus de olvidémoslo todo. Es lo contrario, ¿no? Lo políticamente correcto es, no, ¿cómo se va a olvidar? Pero en aquel momento tenía cierta lógica pragmática, decir, como empecemos a pensar lo que ha hecho usted y lo que ha hecho yo, cuando he dicho, somos representantes del pueblo. Porque además eso es trasladar a los pueblos. Usted imagínese en el pueblo, yo sé que el padre del pescadero fue el que delató a mi madre y se la llevaron presa. Yo recuerdo que los hijos de los vecinos son los que en la guerra civil estaban con la comuna y vinieron con la camiseta del anarquista y se lo llevaron. Yo me acuerdo que ese alcalde franquista estaba todo allí. Y la mitad seguían vivos y los que no estaban vivos tenían a los hijos. Claro que había que hacer una cosa de este tipo para mirar hacia adelante. No tenías, si eso te parece un Baltasar Garzón, hijo, ¿no? Vamos a abrir juicios contra eso. ¿Usted sabe la que se habría montado en cada pueblo de España si en ese momento alguien hubiera puesto un planteamiento de vamos a hacer una justicia, venga, al banquillo con todos ellos? Digo, sí, ve al banquillo y a ver qué te dicen en cada pueblo, cada hijo y cada nieto de cada historia que pueda haber en cada una de los rincones de nuestra España. Y fue José Luis Rodríguez Zapatero el que dijo, no. Vamos a volver a revivir esto y vamos ahora a establecer un relato de buenos y malos y vamos a hacer una ley para establecer quiénes son los que deben ser escupidos en sus tumbas, quiénes son los que deben de ser venerados y bueno, un poco revivir unas heridas que se podían haber cerrado, pero que parece que nosotros nos negamos. No nos gusta, porque también es rentable a veces el tema de reivindicar más que nadie. Bueno, usted ha dicho, el victimismo vende, lo dice usted muchas veces y es innegable. Pero, por seguir con el debate, no fue unánime. Hubo un grupo parlamentario, y mira que el señor Suárez quería que todos los grupos parlamentarios lo apoyaran, que se negó. De hecho, el señor Camacho hizo alusión a que era una lástima que no fuera unánime en otro momento de su intervención. La minoría comunista se congratula del consenso de los grupos mixto, vasco-catalán, socialista, y hubiéramos deseado también que este fuera un acto de unanimidad nacional. Por eso hacemos un llamamiento a nuestros colegas de Alianza Popular de que reconsideren su actitud en este acto que debe ser de unanimidad nacional. Está hablando del único partido que no apoyó la amnistía, que es Alianza Popular, que tenía 16 diputados, era la cuarta fuerza política y fue el único grupo político que no la apoyó. Que, digamos, aguó un poco la fiesta y al día siguiente le pusieron a parir todos los periódicos, desde El País a Diario 16, de cómo es posible que algo tan bonito como la amnistía, como mirar al futuro, y ha habido una intervención. Me hizo gracia porque el otro día llevaron al señor don Fernando Suárez, que era diputado de la Alianza Popular en aquella época, a la COPE, y él lo recordaba, claro. Y mientras que el señor Herrera quería decir, bueno, esta amnistía es muy diferente a la del 77, él dijo, a mí tampoco me gusta la del 77, porque él se mantenía en sus 13 y dijo,
ahí se amnistió a gente que había matado y volvió a matar. Pero quien habló en nombre de esos 16 diputados no fue el señor Fraga ni el señor Fernando Suárez, sino fue don Antonio Carro, que era curioso que escogieran a él porque era un exministro franquista que era del sector bastante, digamos, apacible. No encajaba con la imagen de alguien, digamos, gritón, como podía ser el señor Fraga, que cuando se ponía bravucón tenía... No, escogieron a este y, aunque él ya no vive, yo sospecho que si le preguntaran, uno, pensaría lo mismo sobre ese tema y dos, diría que es aplicable para la amnistía actual. Pero le dejo a usted una reflexión sobre sus argumentos en aquel debate del año 77. La gracia o perdón afectó a verdaderos terroristas, a verdaderos profesionales de la violencia. Si esta amnistía fue el precio que hubo que pagar para que todos los partidos políticos participaran en las elecciones del 15 de junio, sí he de afirmar que fue una razón de Estado por la que la autoridad y la democracia tuvieron que pagar un alto precio. Que con la aprobación de esta enésima amnistía, mucho me parece que estemos deslizándonos por el plano inclinado del menosprecio de las leyes, del desgobierno y, en fin, de la anarquía. Y sabed que las cárceles se pueden vaciar, las cárceles se pueden asaltar y se pueden tomar, como ocurrió con la Bastilla el 14 de julio de 1789. Pero recordad también que esa fecha se ha convertido en la fiesta nacional francesa como desencadenante de la revolución que guillotinó al rey Luis XVI. En el grupo parlamentario que me honro en representar no puede avalar con su voto positivo el proyecto de ley de la amnistía y nos abstendremos porque una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores. He dicho. Claro, me hace gracia porque la intervención del señor Antonio Carro, tengo la impresión de que si él estuviera vivo diría, sí, pienso lo mismo de lo de entonces y de lo de ahora. Cuando dice una democracia no puede absolver a sus verdugos. Él lo que está diciendo es, ha habido muchas amnistías en la historia, eso antes sería discutible, que según él ninguna había sido para bien, eso insisto, eso ya es un juicio de valor demasiado amplio, pero él, claro, se está quedando con un tema que es decir, no va a acabar con el terrorismo, y alguno dirá, pues efectivamente no acabó con el terrorismo, y no sé si en el caso de ahora, si lo que pretenden decir es que va a acabar con el... Porque quiero entender que el discurso del gobierno es que gracias a la amnistía se va a incorporar el independentismo a la legalidad. Ese entiendo que es el planteamiento. Les hemos incorporado... si creo entender el argumento es... Yo no sé si es lo que ellos dicen o es lo que sus voceros dicen. Yo Ángel Barceló sí que la he visto decir no traemos al rumbo constitucional a estos partidos, es un éxito en este sentido, y luego ha dicho que los otros también tienen que poner de su parte, pero es que, claro, los otros ya han expresado la voluntad de no poner de su parte en absoluto. Entiendo las similitudes. El planteamiento es decir, si no he entendido mal, es que el hecho de que en la investidura los independentistas votaran a favor del señor Sánchez no fue una jugada de los independentistas para tener controlado al señor Sánchez, no, fue una jugada del señor Sánchez que así ha conseguido que se comprometan con la gobernabilidad de España. Qué gran victoria. O sea, en el fondo no se han dado cuenta, pero al darle el poder al señor Sánchez, en el fondo ha sido, ya les ha incorporado. Claro. Es como que no es algo que Sánchez... O sea, parece que el favor se lo ha hecho Sánchez a ellos. A ellos, por dejar eso. Os he dejado que me apoyéis y dadme las gracias. Claro, os he devuelto al rumbo que debía seguir. No, pero me parece que sí que puede haber paralelismos, claro, porque este señor lo que estaba diciendo es, al final, en esa amnistía, en la del 76, hemos perdonado a gente que está, en nombre de la democracia y de la concordia, hemos perdonado a gente que lo que quiere es destruir la democracia y destruir esa concordia. Y luego es cierto que de todos los grupos que había antes de la democracia y de la Constitución del 78, el que continuó matando y asesinando fue el de los nacionalistas vascos, fue el de ETA. Él dice, si este es el precio que hay que pagar por la Constitución consensuada, reconozcamos que se ha pagado un alto precio, que es una frase que es bastante difícil de no asumir. Es como si ahora me dijeran, oye, que este es el precio que hay que pagar para que... Y eso que, afortunadamente, también vamos a ser justos, estamos comparando a gente que ponía bombas y mataba con gente que afortunadamente no está en esa dimensión. Pero jugando con el concepto de legalidad, decir, si el precio para que pueda continuar esto es amnistiar lo que pasó en 2017,
concluyamos que el Estado está pagando un alto precio. Aunque incluso aunque pareciera bien, aunque tenga razón el señor Piquer de decir, no, que esto es bueno. Bueno, pues si esto es bueno, por lo menos reconozca que el precio no está siendo barato. Por esa, ¿cómo llaman eso? Esa reconciliación y ese paso adelante. Lo que pasa es que esa reconciliación incluye dos partes, que es la parte que no se ha visto demasiado cambio en la dialéctica cuando dicen, sí, de hecho, estamos donde estábamos y vamos a ajustar cuentas. Estos fueron los jueces, estos fueron los periodistas. Y dices, ese es el talante que lo hace equiparable a lo del Partido Comunista. Todos recordamos, no sé si a Gabriel Rufián en la sesión de investidura, cuando se dirigió a Sánchez y le dijo, mire usted alrededor, ve a Albert Rivera, ve a Inés Arrimadas, no, ¿verdad? Tenga cuidado, no se la juegue. Se lo dijo dos veces y con pausa dramática. Tenemos, como en el fondo, sabe usted que la vocación del señor Rufián no está en el Congreso de los Diputados, se espera, y lo será, ¿eh? Será un gran showman, no sé si en redes, en TV3, en algún canal, pero su camino ya... Bueno, lo malo es que le gusta mucho chupar del Estado, es lo único malo. Sí, yo creo que le gusta, y le gusta mucho vivir en Madrid. Yo creo que si no nos lo quitamos de aquí... ya estaría triunfando en algún programa de estos. Un apunte menos importante para esto, pero que sepa que hubo un último cambio en la amnistía, que sea, digamos, una cesión que hizo, si se quiere, la izquierda, pero que solo es comprensible con la mentalidad de entonces, por un acto que es irrelevante para esto que estamos comentando, pero que sepa que en la redacción final se incluyó una línea que era, junto quedan excluidos los militares de la OMD, que es algo que yo soy incapaz de entender con los ojos de hoy en día, que eso se incluya. Que es, no la derecha, los militares le dijeron al señor Suárez, a través del señor Gutiérrez Mellado, vale, aceptamos que saques a los terroristas, pero que al ejército vuelvan los de la OMD, eso sí que no. Y eso solo soy capaz de intentar interpretar cómo era posible en el tema de ese concepto de la familia militar que tenía el franquismo y que no perdonaba que hubiera un grupo, que era un puñado de, con perdón, de residuos que no habían hecho, sí, le vamos a hacer un golpe de Estado, no hicieron nada más que reunirse 4 veces y dar una rueda de prensa ridícula en Francia. Eso es lo que hizo la OMD. Pero era como han roto la familia militar y no pueden volver a vestir el ejército español. Y, según contaron, eso fue una cosa que le pidió el señor Gutiérrez Mellado, entonces vicepresidente, al señor Suárez. Pongo un vídeo de la época hablando un poco de ese tema. Y que consiste en no considerar totalmente satisfactoria la redacción y el contenido del artículo 6, en el que se hace referencia a las penas accesorias sufridas por los profesionales que tienen a su cargo la alta y noble tarea de la defensa del país. Existe un trato desigual que valoramos como penalización. Y Gutiérrez Mellado, en líneas generales, dijo que si se concedía la amnistía militar, o sea, la incorporación de los militares a los cuarteles, se producirían discusiones, que él no podría responder de la disciplina y que se vería obligado a dimitir, y que además luego la aplicación no sería quizá cumplimentada por el Consejo Supremo de Justicia. Este que hablaba era don Fernando Reilen, que era uno de los líderes de la OMD. Yo confieso que no soy capaz de entender, aunque es un tema irrelevante para lo que estamos hablando ahora, cómo en la mentalidad de los militares franquistas de la época que habían luchado la guerra civil y todo esto, que sí podían tragar que salgan los asesinos de ETA y no podían tragar, en cambio, que, insisto, que un puñado de militares, por haber tenido 4 reuniones y haber intentado un ridículo golpe de Estado que nunca se llegó a organizar, porque les pillaron y les expulsaron del ejército y ya está, y se fueron unos a Francia y tal. Y en cambio eso era intolerable, porque habían roto la unidad de la familia militar. A mí me cuesta mucho entenderlo y, como usted dice, supongo que serán cosas que solo se pueden entender en la mentalidad de entonces. Hombre, o probablemente desde la propia mentalidad de un militar puedes estar más, me imagino, más molesto o puedes estar más dolido con que la traición haya venido dentro de tu propia casa con respecto a unos crímenes o unos atentados que se están cometiendo desde un organismo como puede ser un grupo de la izquierda abertzale en el País Vasco. Entonces... Tiene que ser por ahí, sí. No sé si hasta aquí, digo, antes de cerrar este tema, se le ocurre algún balance en este repaso que hemos hecho a cómo fue el debate de la amnistía del 77, que ya de por sí, yo insisto, ni idolatro la amnistía del 77 ni la demonizo. Me parece un periodo de historia interesantísimo, con sus luces y sombras. Lo que no veo es dónde está la comparación con lo de ahora. No soy capaz de encontrarlo, más que en el nombre. Hombre, yo creo que no hay nada comparable con lo de ahora. O sea, las razones fueron totalmente distintas. Estamos hablando de un cambio de régimen de una dictadura
a una democracia. Ya podremos hablar de una democracia con peor o con mejor calidad, porque ya está la gente en los comentarios. Nunca ha habido democracia en España, que me parece muy bien, pero es lo que es. Bueno, pues, pero en todo caso, reconocerán que es, por lo menos, esta democracia o pseudodemocracia es un poco diferente a lo que teníamos en los años 40. Reconocerán que ahí la gente que dice que es una democracia, por lo menos me reconocerá que no es lo mismo el modelo de los años 40. Algo diferente es. Pero en cualquier caso, esa amnistía no se produce por una cuestión de necesidad del partido que iba a gobernar. Es algo en el que sí que hay más o menos consenso de todos los grupos políticos en aquel tiempo. Es algo que yo creo que con el paso del tiempo, pues se ha... yo diría, no sé si edulcorado sería la palabra, o se ha canonizado de una manera que, viendo los pormenores que, por ejemplo, aquí hemos estado recordando hoy, pues puedes ver que aquello también tenía unas imperfecciones y aquello tenía también unas vertientes muy desagradables en algunos temas, como lo de perdonar delitos de sangre a unos sí y a otros no, en temas en los que han muerto civiles y demás, y que yo creo que son muy, muy cruentos, pero que sí que es verdad que con el paso del tiempo eso de alguna manera se ha dulcificado hasta el punto de que esta gente, a la hora de intentar vender su amnistía, intenta evocar estos momentos históricos porque entienden que pues les pueden servir a la hora de vender una narrativa y una película de no, nosotros estamos haciendo lo mismo que se hizo en aquellos tiempos por la convivencia entre los españoles y todo el rollo. A ver, cabrón. Es lo que rápidamente ha hecho el señor Piqueras, es decir, es que los cambios son buenos para el país. Si uno cambia de opinión y es bueno para el país, ¿cómo puedes criticar eso? Que es más o menos el argumento que creo entender que hacía el señor Piqueras, ¿no? Yo, de todos modos, la parte que se puede poner más en valor para mí del 77 en comparación a lo de ahora es que creo que era muy fácil, tras haber vivido una guerra civil y una dictadura, evocar las tripas. Era muy fácil. O sea, era muy fácil que si yo soy Dolores Ibarruri, acaba de venir de Moscú tras pillarse no sé cuántos años en el exilio, es decir, yo he vivido fuera de mi país. Marcelino Camacho, insisto, 8 años en la cárcel y tenía compañeros que habían estado 16. Es decir, ¿vamos a pactar una constitución con nuestros carceleros? ¿Vamos a olvidar el camarada tal que murió fusilado, el camarada tal que murió? Era facilísimo evocar las tripas. La derecha lo tenía muy fácil también. En ese congreso estaba sentado como diputado el señor Leopoldo Calvo Sotelo, que podía decir, oye, perdone, ¿sabe quién era José Calvo Sotelo? Yo recuerdo quién es usted, señora Pasionaria, o yo recuerdo quién no sé qué. Estaba sentado don Ricardo de la Cierva como diputado de la OCDE. Puede decir, perdonen, ¿es algo donde murió mi padre? En Paracuellos, me acuerdo de la historia. Estaba como diputado de la OCDE Marcelino Oreja Aguirre. Puede decir, perdonen, ¿les hablo de cómo murió mi padre? En Asturias, la Revolución de Asturias, del Partido Socialista. Estaban allí todos. Igual que podía decir el señor del PNV, le hablo yo de mis camaradas que murieron fuera del país, y decir el de minoría catalana, y hablamos de Companys, lo tenían facilísimo para mover las tripas. Y quizá precisamente porque todos tenían sus tripas, dijeron, quizá no sea buena idea y hay que aparcar las tripas. Y aunque todos tengamos a gente, es decir, toca. Eso es una cosa que a mí, sin haberlo vivido, me fascina, aunque quizá no había nadie idealista, era un tema pragmático. Es decir, vea, es que solo podía hacerse así. O sea, no es que sean bondadosos, qué benévolos fueron que se reconciliaron. Es que quizá la única forma lógica de que eso funcionara era decir, casi que mejor no hablamos de estos temas, ¿verdad? Porque si no, no podía ser digerible. Tuvo que ser así. A mí no se me ocurre otra manera en la que... Fíjate, si ahora de repente, en el momento en el que se han vuelto a despertar estos fantasmas y demás, la forma que tienen de usarse es de una manera pues completamente emocional, de humillación, de señalamiento, de reescritura de la historia. Entonces... ¿Cómo puedo compararlo con lo que está pasando ahora si lo primero que dicen los representantes de los amnistiados, Junts y Esquerra, es subir a la tribuna y decir, nos acordamos de todos, de quiénes fueron, del juez Llarena, del juez Marchena, del juez... ¿Cómo puedo comparar? Y necesitamos hacer sesiones en el Congreso para analizar quién fue, y que no tiene nada que ver con el espíritu de la amnistía de entonces. Decir, miren, como todos hemos metido la pata, y fíjese que la amnistía es para mí un punto inaceptable si se aplicara ahora, porque es aceptar el 50-50. Pero es que ni siquiera está en el 50-50. O sea, ya es chungo hacer un 50-50 entre los que defienden la legalidad, los policías y la Guardia Civil, y los que se la saltaron. Pero vale, 50-50, pero no es un 50-50. Es lo contrario, es decir,
nosotros teníamos razón y ustedes reconozcan que lo hicieron mal, que es lo que entiendo que es el discurso de Junts y de Esquerra. Efectivamente. Y, a ver, yo entiendo que el Partido Socialista y sus terminales mediáticas intentan vender otra historia, intentan contarnos algo que la otra parte hermanos, del consenso y de amnistía es como, no, conmigo no, bicho, ¿sabes? En plan, por favor, nuestras distancias y nosotros seguimos a lo nuestro. Esto, básicamente, ha sido un peaje por los votos que necesitas para gobernar. Y te vamos a seguir cobrando peajes a lo largo de tu legislatura y me parece normal y lógico que lo hagan. El otro punto que nos quedaba antes de terminar, el tema del otro ejemplo que se pone es el de don Felipe González y la OTAN. Me interesa mucho ese tema, lo mencioné la otra vez a toda prisa y lo recupero muy brevemente. Se comparó don Pedro Sánchez con el cambio de opinión de don Felipe González y la OTAN. Seguramente mucha gente, igual que había muchos militares que considerarían hasta el final que el señor Suárez les mintió, hay mucha gente que seguirá pensando a día de hoy que el señor Felipe González les mintió. Yo hago una serie de matices. España entra en la OTAN gobernando el señor Calvo Sotelo, con la UCD. No hay ningún referéndum. Es una decisión de un gobierno por una mayoría parlamentaria que había entonces en el año 81. El argumento del Partido Socialista Obrero Español que lidera el señor Felipe González es decir, una decisión tan importante como esa, consideramos nosotros que no la puede tomar el Parlamento, que tiene que tomarla en un referéndum. Ese es el discurso del PSOE. Y nosotros estamos en contra. Y votamos en contra porque entendemos que para que una decisión tan importante no la puede tomar una mayoría parlamentaria, sino el pueblo español votándola, aparte de que nosotros pues somos el Partido Socialista, que históricamente es muy antiamericano, antiatlantista. Pero ese era el argumento. En el año 82, el señor González gana las elecciones con 10 millones de votos. Mayoría absoluta. Por tanto, ¿qué necesidad tenía del voto de nadie? De nadie para hacer ese referéndum. A ver si la gente entiende lo que yo quiero decir. España ya estaba en la OTAN. Si él llega al poder, en el poder, contacta con él la administración Reagan, Francia, Europa, y usted quiere entrar a la Unión Europea, ¿verdad, señor González? Pues no va a poder entrar en la Unión Europea con la bandera antiamericana, porque entonces aquí no entra, porque ya ha quedado claro, por cierto, ha terminado de quedar claro con esto de Ucrania, que la Unión Europea siempre tendrá un cordón umbilical con Estados Unidos, y esa es una realidad que ya nadie puede negar por una política de hechos consumados. Pero bueno, pues si usted quiere estar en la Unión Europea, tiene que ya ser bien con Estados Unidos, y por tanto, quedarse en la OTAN. Puede haber dicho, vale, pues me quedo en la OTAN, ya está. Si ya estoy dentro. Si ya estoy dentro. ¿Por qué hace un referéndum? Porque en el programa electoral que han votado 10 millones de personas pone, si gano las elecciones, haré un referéndum para someter la evolución la permanencia de España en la OTAN a el voto de los ciudadanos. El referéndum de la OTAN no era un incumplimiento del programa electoral, era lo contrario, era el cumplimiento de una promesa electoral. Que por eso digo, ¿cómo puede el señor Sánchez comparar algo que es literalmente lo contrario a lo que él está haciendo? Eso sí, con el peso pesado de que en ese referéndum seguramente muchos pensaban que iba a defender el no y pasa a defender el sí. Con el reto que eso tenía. De decir, a ver, pero la opinión, el pueblo tiene la palabra. Insisto de que les parece eso comparable a lo que está haciendo el señor Pedro Sánchez. Vamos a escuchar los argumentos del señor González en aquella época para defender su cambio de opinión. Ustedes hubieran dicho que al cabo de 3 años usted iba a decir, si no radicalmente lo contrario, casi lo contrario, se puede o se debe cambiar cuando se cree que se tienen suficientes razones de posición en política, o dicho en otros términos, existe el derecho y la legitimidad de cambiar y reconocer que se ha cambiado. Yo creo en la legitimidad absoluta de cambiar de posición y de explicarlo. La totalidad de las tecnologías que nosotros no tenemos para el desarrollo de nuestro país vienen del mundo occidental que está dentro de la alianza. La totalidad prácticamente de las tecnologías que recibimos, de la aportación tecnológica, sea de Alemania, sea de Estados Unidos, sea de Francia o de Gran Bretaña, y eso lo necesitamos. Pero le digo más, el 75% de nuestras exportaciones, imagínense, la red de empresas españolas, van hacia esos países. Si se crea una crisis de confianza, y le he puesto solo 2 ejemplos, les podría poner más, ¿podemos arriesgarnos realmente a hacer sufrir a España las consecuencias de esa crisis de confianza? Claro, a ver, yo no soy un gran fan de Felipe González tampoco, pero, hombre, yo te diría, no es lo mismo
que tú tengas unas posiciones unos años y años después prometas que vas a hacer un referéndum para salir de la OTAN y años después, cuando toca hacer el referéndum, hagas el referéndum, tú ya estás en el poder, es decir, cumplas con tu palabra, pero digas, un momento, pero ahora estando aquí os comento, os digo que nuestro cambio de posición es otro porque a España le puede ir muy mal si no salimos de esta alianza, bla, bla, bla. O sea, yo entiendo que es algo totalmente distinto a decir por activa y por pasiva que no vas a hacer algo y luego, para seguir 4 años más en el poder, decir, no, un momento, lo voy a hacer, esto es una cuestión que nos conviene a todos y lo voy a hacer porque necesito los votos para seguir gobernando. Claro, yo entiendo que en la parte de Felipe González, a lo mejor su parte más idealista, le pedía, y no, venga, usted tal, contra el imperialismo americano, lo que coño sea, pero su parte más de hombre de Estado, de gobernante y pragmático y alguien que está en contacto con la realidad, probablemente le estaría diciendo, es que si nosotros no salimos ahora de la OTAN, pues la crisis diplomática que podemos tener, esto va a afectar a una serie de mercados y una suerte de relaciones que son importantes para el país. A mí me parecen dos cuestiones diametralmente opuestas la una a la otra. No sé qué pensarás tú. Claro, para empezar, hay un punto que la gente parece olvidar, que es que en el año 86 hubo elecciones generales. El mismo año de referéndum hay elecciones generales. En esas elecciones generales ya dice, señor González, sí a la OTAN. Y yo estoy a favor de la OTAN. Y vuelvo a sacar mayoría absoluta. No es, me lo callo y tras ser reelegido, ups, he descubierto que estoy en contra. Primer punto que me parece relevante a la hora de marcar diferencias. Segundo, no era por una mayoría parlamentaria, no es decir, voto ahora sí a la OTAN porque me ha dicho el PNV que para que sea presidente tengo que cambiar de opinión en la OTAN. No tiene nada que ver, en todo caso, sea por el interés de querer seguir de presidente y que quiera seguir con los americanos para que España entre a la Unión Europea, que es básicamente el motivo principal. Y tercero y más importante, si el tema era quiero quedarme en la OTAN, no tenía por qué cumplir su promesa electoral, porque ya estaba dentro. Con lo cual, es decir, bueno, como no me parece... Lo que se dice que todavía importaba la palabra dada, como me parece un canteo, que yo he sido elegido presidente diciendo voy a hacer un referéndum, tengo que cumplir la promesa. Porque lo he estado diciendo en campaña y tengo que hacer el referéndum. Y tengo que comerme el marrón de hacer un referéndum, pero decir que ahora yo voto lo contrario. Con lo cual, era una jugada complicadísima. Y además, no, hombre, yo creo que teniendo en cuenta y conociendo a Pedro Sánchez, lo que Pedro Sánchez habría hecho es no hacer el referéndum. Plan, oiga, si yo dije que iba a hacer un referéndum y tal, y a mí ya no me conviene que España salga de la OTAN, ¿para qué voy a hacer un referéndum? No hago un referéndum y ya está, claro, probablemente pues los valores políticos que había en aquellos momentos eran distintos a los que hay ahora. Y yo creo que nos tiene muy bien cogido el pulso Pedro Sánchez para más o menos poder hacer y deshacer y que, pues oye, es como un gato, cae de pie. Hubo una cosa que es importante, antes de que llegue este momento, de que el señor González diga haga referéndum por la OTAN, hay una cosa muy importante, que es que hay un congreso del Partido Socialista Obrero Español, diciembre del año 84, donde se debate este tema. Y el debate es público. Y es una cosa interesante que ya ahora nos resulta inimaginable, que es un debate abierto en sesión parlamentaria donde se confrontan las dos posiciones y se votan. Y se debatió eso, porque el PSOE lleva mucho tiempo diciendo no a la OTAN y se entendía que el Congreso del PSOE tenía que decidir si había o no un cambio de opinión. Y hubo un debate. Y no pretendo idealizar porque era evidente que iba a salir lo que dijeran el señor Felipe González y el señor Alfonso Guerra, pero tragarte un debate donde sabes que va a intervenir delegados a decir estoy en contra y que contesten otros estoy a favor, era algo que yo entiendo que sería impensable, pero puedo escuchar los argumentos que usaron entonces. Está, por ejemplo, a favor, en contra de la OTAN, el sector izquierda socialista, que era el sector masista, con el señor ya fallecido hace poco, don Antonio García Santos Mases, y a favor el señor Borbolla, por cierto, uno de los que ahora ha salido echando pestes de la actual amnistía. Hay compañeros que dicen, y lo hemos oído en las ponencias que se han defendido en los congresos regionales, que hay que lograr un referéndum para permanecer en el aparato político de la OTAN, que se va a lograr que no haya armas nucleares en nuestro país y que a la vez se irá reduciendo progresivamente las bases militares norteamericanas. Y yo a esos compañeros les pregunto, compañeros, ¿sabéis lo que es la OTAN? ¿Es acaso un club en el que se puede entrar y en el cual hay un socio que se apunta al club pero que no participa jamás en ningún partido? Hay que superar el papel triste y aislado que España ha venido manteniendo
en el concierto mundial durante los últimos siglos. Tenemos que integrarnos en los procesos que dirigen los países libres y democráticos del mundo. No se puede decir, quiero ser neutral y ala, a ser neutral porque sí. Porque es que eso, compañeros, es escribir en el agua. Esa coherencia de participar en un proyecto político, institucional, económico, social, en un destino común, nos lleva a participar también en la seguridad colectiva. Decir que es una barbaridad hacer una apelación a tomar las armas para defender la libertad, decir que eso es una barbaridad o es una posición equivocada, me parece un error profundo. Es porque ha dicho Sánchez Masses que está en la OTAN a coger las armas, y Felipe González dice, coger las armas para defender la democracia, que era el argumento de la OTAN, aunque fuera, entre comillas, con pinzas, frente al bloque del Este, que eran los malos en el mundo de la OTAN. Pero el valor que yo quiero poner es que yo no he vuelto a ver, desde que sigo la historia de los partidos políticos, en ninguno de los dos grandes partidos, bueno, el PP es que creo que no existe, yo creo que el PP no tiene ADN, no es capaz, no tiene capacidad de tolerar ni siquiera un debate público artificial sobre cualquier cambio de posición. Sobre todas las cosas que ha cambiado de posición el PP, yo qué sé, pues sobre subir o bajar impuestos, sobre el aborto, sobre el matrimonio gay. Nunca habrá un debate, no puede digerirlo. La derecha española, por lo que sea, no sé por qué viene del militarismo o del clericalismo vaticanil, pero no es capaz de tolerar un debate en público. Y el PSOE, que sí podía en aquella época, se ve que ya no, se ha pepizado, porque tampoco hemos visto. El jefe dice, oye, que esto es negro. Oye, que no, que es blanco. A mí me llama la atención que en esta época, aun sabiendo que esta votación seguro que la tenían, porque en esa época siempre gana el que manda, Felipe González Guerra, el que pudieran tolerar un debate público para vender este cambio de posición, esto es antes que el referéndum, es a partir de ahora el PSOE oficialmente defiende que España siga en la OTAN. Y lo hacemos en público, en un congreso, se vota y se gana. Y ganó la posición del sí a la OTAN y perdió Sánchez Masses. Hombre, yo no sé si nos hemos infantilizado o ahora el pragmatismo que hay desde el poder es distinto, ¿no? Entonces Pedro Sánchez dice, estas son cuestiones que me puedo ahorrar. Entonces, si me puedo ahorrar y puedo hacer, es mucho más cómodo el caudillismo que ahora profesa probablemente que hacer esto. Claro, pero cuando hemos visto a toda la corte de la cúpula sanchista decir, nunca hará amnistía el jefe, pues nunca hará amnistía, nunca. Oye, que sí. Dices, pero ¿en serio? Digo, en política es tremendamente habitual que cuando hay un cambio de posición, el que ha dicho algo, pues dimite. Dices, mira, se habla ahora de lo de Navarra. El otro día yo recordaba en un programa de radio, el de Mara Colás, que cuando en un momento determinado el líder del PSOE en Navarra hizo un pacto, dijo, voy a pactar con este y no con este otro, en el año 2007, y Madrid le dijo, oye, no pactes con ese otro, pactas con este. Él dijo, vale, pero me voy. Y se hizo ese pacto, que lo comparaba con lo que ha hecho el PSOE, es decir, nunca haré alcalde al señor Asirón, y lo ha hecho, y le ha dado igual. Digo, vale, pero te irás, supongo. No. El señor Illa ha dicho 1000 veces, amnistía, no la habrá. Oye, ¿qué se habrá? Vale, pues la habrá, les deseo lo mejor, que así sea, pero yo me voy a mi casa, entiendo. No, nadie ha sentido la necesidad. Han hablado los señores mayores, los jubilados, los que no tienen cargo, gente como don Tomás Gómez, que ya está fuera hace tiempo, los de la generación felipista, el señor de Norza, un minuto después de dejar de ser diputado. Pero de los que está, el hermano de García Paje es lo más fuerte que ha habido alguien que se haya ido, pero dices, nadie sabe. De los que habían dicho que esto no podía pasar, incluyendo el señor que está en el Tribunal Constitucional, no sé, a nadie le incomoda decir, oye, pues venga, pues me voy. Digo, es lo raro. Porque cuando Gallardón dijo, voy a hacer la ley del aborto para prohibir que puedan abortarse los fetos con malformación, dijo Rajoy, oye, no, te desautorizo públicamente. Digo, vale, pues me voy a mi casa, que es un poco lo lógico. Haces un proyecto, te desautoriza al jefe, pues te vas. Bueno, pues toda la gente que ha dicho amnistía nunca. Oye, amnistía sí. Nadie dice, oye, pues lo siento, mira, me has hecho vender en Cataluña, lo digo sobre todo por Salvador Illa, me ha hecho vender en Cataluña que esto nunca va a hacer, si ahora dices que cambias de estrategia, me parece muy bien, pero te buscas a otro. Y no es, el más está diciendo, estoy muy contento, tal, digo, pues nada, digo, no soy capaz de. Es una clase política diferente. Es el efecto Pedro, es una clase política diferente, es el efecto Pedro Sánchez, y claro, hay mucha gente que se pregunta qué va a ser del Partido Socialista cuando este señor deje aquello hecho un solar, porque
A no ser que este señor aguante de por vida, este señor en algún momento caerá. En el momento que caiga, la travesía en el desierto del Partido Socialista va a ser complicada. Ahora, les reconozco que yo tendría a pensar, digo, bueno, esta imagen es la imagen del descrédito de la palabra dada, como que a partir de ahora se dirá que nunca llegó a haber un presidente que valorara tan poco su propia palabra como la del señor Sánchez, ¿no? Y dirán, bueno, nos ha hecho un Sánchez, tal. Pero claro, cuando acaba, y vuelvo a donde empecé, viendo a gente sensata como el señor Piqué diciendo, no, esto será por nuestro bien entonces. Digo, a lo mejor estoy equivocado. Y resulta que en el fondo igual es un genio. Y dentro de 5 años decimos, tenían razón, qué tontos fuimos que no fuimos capaces de ver que lo estaban haciendo por nuestro bien, que no era por chupar el bote y seguir en el poder, era porque de verdad tenían esa visión que el pueblo no era capaz de ver, de que esto era bueno. Y ahora bien, incluso comprando eso, no entiendo la orden de los tiempos. A ver, yo te voy a decir una cosa. Independientemente de que esto le pueda salir bien, habrá que verlo. Dentro de unos años veremos en qué ha quedado el independentismo en Cataluña y en qué ha dejado de quedar. Independientemente, yo tengo muy claro que esto no lo ha hecho por la convivencia entre los españoles. O sea, que te salga bien no significa que tenga que hacer una suspensión absoluta de mi credulidad para decir, no, efectivamente, la razón por la que hace usted esto es una razón puramente pragmática. Yo les confieso que desde mi punto de vista no entiendo el orden cronológico de esto. Quiero decir, desde mi punto de vista, si el planteamiento era, no, porque vamos a hacer una nueva... Por ejemplo, si queremos compararlo con la amnistía del 77, si me dicen, no, Sánchez, tengo un pacto cerrado con los independentistas para una nueva constitución, un nuevo encaje de Cataluña en el Estado que lo va a arreglar todo, un nuevo encaje, un nuevo Estado. A partir de ahora España va a ser, yo qué sé, un Estado federal chupiguay donde se resuelve todo el problema territorial por lo menos por otros 50 años y lo van a apoyar todos, Bildu, Esquerra, Junts, PNV, todos lo van a firmar. Y el precio a favor de que apoyen esta nueva Constitución donde se acaba el problema y los encajes de unos y todos es la amnistía. Digo, vale, no me gusta, pero lo entiendo. Digo, es el precio que hay que pagar por esa nueva Constitución consensuada que aparca durante 50 años cualquier problema territorial en España, es la amnistía. Pero no ha sido a cambio de una nueva Constitución, no ha sido a cambio de un nuevo pacto, ha sido por una investidura. O sea, a fecha de hoy, a fecha de 22 de diciembre de 1923, el único consecuencia que hemos visto por amnistía es una investidura, una votación de investidura. Por tanto, no entiendo muy bien por la cronología. Dices, si ibas a pagar la amnistía, la has vendido muy rápido, ¿no? Digo, hazlo después. No, primera investidura, después hablamos y ya cuando esté firmado y arreglado esta nueva Constitución, entonces amnistía. Por eso digo, no entiendo la jugada de dar la amnistía nada más empezar. Digo, ¿tan mal estás en la negociación? ¿Tan mal negociador eres para vender tu mayor baza por la investidura? Claro, yo entiendo lo que dices, pero me imagino que formaría parte del pacto. Nosotros te apoyamos, pero nos tienes que dar la investidura porque queremos que vuelva este señor, porque está en el exilio, bla, bla, bla. Esto es terrible. Quiero decir, yo no sé hasta qué punto podría haber sacado los votos de Junts si a Junts le llega a decir, no, ya la investidura, o sea, la amnistía será y será dentro... Claro, fíjate lo que le dijo... Fíjate lo que le dijo Puigdemont, que le dijo, a ver, es que nosotros no nos fiamos de Pedro Sánchez, y hacen bien, porque Pedro Sánchez, si de algo tiene... Le he dicho, oye, mira, es lo que hay, lo tomas o lo dejas, o repetimos elecciones y a lo mejor te quedas sin la posición de dominante que tienes ahora, salvo que tengas tal aprecio por tener tus posaderas en la Moncloa que el que no quieras jugártela seas tú, porque si no, dirás, oye... Puigdemont, a ver si es capaz de sacarle al señor Feijóo lo que me puede sacar a mí. Por tanto, no me amenaces, que tú también tienes mucho que perder. Pero parece que funcionó, porque yo he dicho, amnistía, vale, pero no un primer paso. Primero investidura y luego, si llegamos a un acuerdo, amnistía. Pero conceder la amnistía, que si usted se acuerda, se hace público antes de la investidura. Claro. En un marco de tiempos ridículo. De que salga Sánchez en el Comité Federal de eso, decir, amnistía sí, y solo entonces hay investidura. Es decir, ¿en serio? ¿Les quieres dar ese regalo? Además, no a Esquerra, solo a Junts, que es aquí se dio ese regalo. Con la foto y tal, digo, del señor Cerdán, digo, no soy capaz de entender esa estrategia de comunicación. Hombre, a mí me parece, no es que yo probablemente creo que no es lo que le hubiese gustado al PSOE, probablemente el PSOE le hubiese gustado sacar una investidura de una manera un poco más barata,
pero yo creo que, claro, la posición de Junts, en este caso, que no había apoyado el anterior gobierno progresista, la posición de Junts era que nos da igual, ¿sabes? Es que nuestro precio es este. Y nuestro precio es este, y si usted no gobierna, pues lo que pasa en España a nosotros nos la bufa. A nosotros, esa especie de narrativa del fascismo, de que hay que luchar contra esto, y a nosotros nos viene resbalando. Entonces, nosotros, estos son nuestros principios, esto es lo que nosotros queremos, aquí esta es nuestra posición, usted a nosotros no nos va a torear, no nos va a hacer el juego del trilero de no, bueno, y luego ya hablamos y demás. Entonces, ahí me parece que es la posición de un Junts que no tenía ningún interés en apoyar a Pedro Sánchez, a no ser que Pedro Sánchez les diese algo a cambio. Junts no está en el juego del antifascismo, que está Esquerra, que está Bildu, que está Podemos, que está prácticamente todo el mundo, que básicamente están hipotecados a esa narrativa a la hora de apoyar a este señor. Junts dice, no, o nuestras historias o la nada. Y entonces este ha tenido, claro, eso yo recuerdo, me lo dijo, creo que fue Begoña Villacís, que coincidí con ella en una charla de Antonio Escotado en Galicia, que básicamente decía, claro, es que los socios que no son fiables son los socios más complicados, porque al final el socio que está obligado por una cuestión ya de posiciones políticas a apoyarte, a ese le puedes maltratar y puedes ningunearle y tal, y bueno, ese al final va a estar obligado siempre a darte la razón. Pero el que no tiene en principio ninguna oveja en este entierro, y además es de verdad, es decir, el que no tiene ningún equipo de fútbol en este sentido y dice, no, las cosas que pasan en España os podéis matar entre vosotros, a mí no me interesan. A mí me interesa en tanto en cuanto yo me puedo beneficiar de ello. ¿Me puedo beneficiar de ello? ¿Firmas esto y esto? Venga, tienes mis votos. ¿No lo firmas? Pero vamos, Junts en ese sentido podía haber dado los votos hasta Vox. Si Vox le dice, oye, mira, te firmo esto otro, Junts dice, vale, toma para ti. Yo estoy a lo que estoy, ¿no? No me interesa el resto. No, pero es que son fascistas, rollo, ya, pero es que a mí no me importa lo que pase en España, es que yo estoy en Cataluña. Hay quien le diría que hay antecedentes históricos en eso con el PNV, pero es retrocedernos a los años 30. Pero hay quien le diría que hay hasta elementos que se coinciden con esa hipótesis que usted estaba planteando. Pues hasta aquí la parte que tiene que ver con amnistía. Hay otro punto que quería hablar con usted, pero quizá es mejor dejarlo para otro día, que tenía que ver con el Partido Popular. Lo dejo ahí en la agenda, pues si algún día quiere que hablemos. Perfecto, pues para el próximo día lo hacemos así cada 2 semanas, ¿vale? Para dosificarlo. Y genial. Oye, pues muchas gracias, señor Lammata, por acompañarnos durante 1 hora y 20 hemos estado. Pues un honor a usted y a su gente por aguantarme. que oye, le he traído el año 77, que no sé si la gente lo ha dicho. Madre mía, nos ha traído TVH un tío hablando de lo que pasó en el 77. Nada, nos vemos después de las fiestas. Pase feliz Navidad, próspero año nuevo y todas estas cosas que se suelen decir. Y me quedo con la duda si va a participar ese supuesto campanazo o va a quedar de boquilla lo que se está hablando. No, quedó de boquilla. Yo creo, porque Frank Cuesta se vino muy arriba en un momento y yo luego... Y bueno, no es que es que veo que eso no se transformó en nada, pero bueno, me lo esperaba. Era lo lógico. Un saludo fuerte. Felices fiestas.